Buenos días a todos. Bienvenidos a la novena sesión del curso de casos clínicos en enfermedades raras de la farmacia hospitalaria de la Comunidad Valenciana. Actividad que, como sabéis, está organizada por la Sociedad Valenciana para compartir experiencias sobre este tipo de patologías que son de poca prevalencia y donde la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, pues la verdad es que tiene un valor brutal, un valor muy grande y compartida, pues nos hace a todos ser mejores. Como siempre, agradecer a Alexion y a Kiowa Kirin por su patrocinio, lo que esto nos permite, nos dota de los medios para poder estar realizando esta actividad que ya tiene un bagaje de unos cuantos meses. Gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado desde los servicios de farmacia pensando que esta actividad puede ser de interés. Y hoy yo me gustaría dar las gracias de manera muy especial a aquellos compañeros que se hayan conectado o no, pero que están inmersos en la oposición y que tienen el sábado fatídico a la vuelta de la esquina. Mucha suerte para ese importante día, para todos, transmitiros el apoyo y el cariño de la sociedad valenciana y, por supuesto, el apoyo y el cariño de todos vuestros compañeros, que os deseamos a todos lo mejor. Arrancamos esta actividad el 22 de septiembre del año 21 y la realidad es que ya ha pasado mucho tiempo y nos quedan tan solo 4 sesiones para finalizarla el próximo 7 de julio. Pero este fin, quería recordaros que es un fin parcial, ¿vale? Ya que esta actividad luego va a verse reflejada y va a recoger todo lo que aquí se ha visto en un libro compendio de todo el trabajo presentado, de manera que sirva esto para recordar a los autores que tienen que ir mandando esos capítulos una vez hayan hecho sus presentaciones. Algunos ya los tengo, pero recordaros a los que faltáis que la actividad no termina con las sesiones virtuales, sino que termina con ese documento. Yo no quiero robar ya más tiempo y sin más abordamos una nueva enfermedad rara. Hoy toca hemoglobinuria paroxística nocturna y para hablar de ella contamos con compañeras del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, servicio de farmacia liderado por la doctora Pilar Blasco, a la que desde aquí le mando un abrazo y que espero verla, igual que a todos vosotros. Aprovecho para spoiler aquí para leer mi libro, ¿no? Os espero ver a todos en las jornadas que organiza la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria el próximo 13-14 de mayo y donde volveremos a compartir experiencias de modo presencial. Bueno, en el caso clínico de hoy tenemos el privilegio de contar como tutora coordinando y dirigiendo el proyecto a la doctora Isabel Gil Gómez. Ella es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, es la responsable del área de farmacotecnia y dosis unitaria del Consorcio Hospitalario General Universitario de Valencia. Muchísimas gracias, Isabel, mucha suerte para el sábado. Y también muchas gracias a la autora del caso, a Roser Olives Casasnovas. Ella es residente de segundo año del Hospital General. Está esta mañana con nosotros y es la persona que nos va a presentar el caso y nos va a dar la información principal sobre hemoglobinuria paroxística nocturna. Recordar a todos que a medida que Roser vaya haciendo la exposición y al finalizar, cualquier pregunta la podéis lanzar a través del campo de preguntas. También está el campo de chat, pero si lo centramos todos por las preguntas, muchísimo mejor. Roser, muchas gracias. Cuando quieras, todo tuyo. Hola, ¿me oís? Bien, ¿no? Perfecto. Vale, voy a compartir pantalla. Me sumo a los agradecimientos de Raúl. A ver. Voy a compartir la presentación. Bueno, antes que nada... perfecto, Roser, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Así. Sumarme al agradecimiento de Raúl a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por estas sesiones tan interesantes. Hoy hablaremos de la hemoglobinuria paroxística nocturna. He basado la sesión en estas... Voy a poner esto aquí. En estos apartados haremos una breve introducción, la fisiopatología, el diagnóstico, la clasificación, manifestaciones clínicas y tratamiento de la HPN. Nos adentraremos en el caso clínico del paciente que tenemos en nuestro hospital con esta patología y hablaremos un poquito de los nuevos horizontes hacia donde va encaminada la terapia. Sí, a ver. Ay, no me pasa. Vale, ahora, perdón. A nivel general, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad clonal, rara, adquirida y sistémica de las células madre hematopoyéticas. Tiene una incidencia baja de más o menos un caso cada 100.000 habitantes y afecta igual en ambos sexos. La relación hombre-mujeres es 1 a 1.
Afecta la edad media de aparición, es la tercera década, 30 a 40 años, y la supervivencia sin tratamiento es de 10 a 20 años. Entonces, ¿qué pasa en la hemoglobinuria paroxística nocturna? Pues surge de una mutación somática en el gen PIK-A situado en el brazo corto del cromosoma X. Esta mutación deberá surgir en las células madre hematopoyéticas con capacidad de autorrenovarse y de sufrir una expansión clonal. Si no, no se desarrollará la patología. Esta mutación lo que provocará es una síntesis alterada del glucosilfosfatidilinositol, el GPI, que sirve de anclaje de muchas proteínas a la superficie de las células. La ausencia o reducción de estas proteínas ancladas al GPI será la que producirá las manifestaciones clínicas. Entre las proteínas ancladas al GPI lo que encontramos son receptores, moléculas de adhesión, antígenos sanguíneos, enzimas y reguladores fisiológicos del complemento, como son el CD59, que es el inhibidor de la lisis reactiva de la membrana, y el CD55, que es el factor acelerador de la degradación del complemento. El déficit de estos dos lo que provocará es una hiperactivación del complemento, produciendo hemólisis de los eritrocitos, mediada por el complemento, activación de monocitos, granulocitos y plaquetas, que es todo lo que desarrollará las manifestaciones clínicas del paciente. Aquí os dejo el sistema complemento y en dónde actúan el CD55 y CD59. ¿Vale? Recordar, la disminución o defecto de ellos lo que produce es una hiperactivación del complemento. ¿Cómo se diagnostica la HPN? Bueno, pues antiguamente lo que se diagnosticaba mediante el test de Ham, ¿vale? Que se hace mediante la sensibilidad de los eritrocitos en suero acidificado. ¿Qué pasa? Que ha quedado muy obsoleto por la falta de sensibilidad y de especificidad de este test. Ahora, en la actualidad, el test diagnóstico de elección es la citometría de flujo. ¿Qué dice la Sociedad Española de Hematología? Que se deberá descartar clones HPN, es decir, células que tienen déficit de GPI y de proteínas ancladas a él, en pacientes que presenten una o más de las siguientes manifestaciones: anemia plástica con CUMS negativa, hemoglobinuria, trombosis en jóvenes, sitios inusuales, hemólisis y citopenias, disfagia, dolor abdominal sin causa aparente, algún defecto a nivel de insuficiencia medular, como aplasia medular o síndrome mielodisplásico, y citopenias sin causa conocida y que se mantienen durante cierto tiempo. En estos pacientes se realizará la citometría de flujo, que, como hemos dicho antes, es el método de elección para identificar estas células deficitarias de GPI, ¿vale? Es útil para el diagnóstico, clasificación y monitorización de los pacientes con clínica de esta patología. Lo que se hace es marcar con anticuerpos monoclonales marcados fluorescentemente las proteínas y se unen estos anticuerpos a las proteínas ligadas a la superficie celular mediante GPI. La ausencia parcial o total de la expresión permitirá identificar los clones de HPN. Se deberá identificar el defecto de expresión de al menos 2 marcadores para que la prueba sirva para diagnosticar, ¿vale? Este estudiará en neutrófilos, en monocitos y después se terminará de corroborar el diagnóstico de HPN con la serie roja. La serie roja, por sí sola, nos puede dar valores erróneos o por debajo del valor, el porcentaje real, porque son pacientes que recibirán muchas transfusiones, entonces los clones de HPN de eritrocitos se pueden ver diluidos por las transfusiones recibidas y además tienen una vida útil muy corta, por lo que podría alterar un poco el resultado de la citometría. Por eso se confirma con neutrófilos, monocitos y la serie roja. Además, una vez tenemos diagnosticado con la citometría de flujo, miraremos un poco la anamnesis del paciente para ver qué síntomas y signos de hemólisis intravascular, de anemia, de trombosis tiene el paciente. Se hará un análisis de laboratorio para ver los parámetros analíticos, cómo están afectados, la LDH, la bilirrubina, la aptoglobina, el test de CUMS, la función renal, el perfil metabólico del hierro. Se hará un aspirado de médula ósea para hacer un estudio morfológico, un análisis citogénico, una biopsia medular, un estudio de trombofilia, ecografía Doppler abdominal y en caso de pacientes que padezcan de cefaleas, será una resonancia magnética craneal o un angiograma. Una vez tenemos al paciente diagnosticado con HPN, lo que haremos es clasificarlo en estos 3 grupos, ¿vale? La clasificación, según la gravedad y la sintomatología del paciente, es dinámica. ¿Qué quiere decir? Un paciente que inicialmente inicia con HPN subclínica que no tiene sintomatología de hemólisis y un clon bajito, con el tiempo puede progresar a HPN clásica o con cierto grado de insuficiencia medular. Por lo que periódicamente, normalmente anualmente, será una citometría de flujo para ver en qué
punto de la clasificación está el paciente. Bueno, la HPN subclínica es un tamaño de clon un poco menor, el paciente en síntomas de hemólisis no tiene, los parámetros analíticos están poco alterados y la médula ósea es completamente normal. La HPN clásica o hemolítica es la que tiene un tamaño de clon un poquito mejor, el paciente sí que presenta sintomatología de hemólisis, los parámetros analíticos correspondientes están alterados y la médula ósea tiene una hiperplasia eritroide sin displasia general significativa, ¿vale? Y después hay otro tipo de pacientes que es una HPN asociada a una patología hematológica. En estos pacientes existen síntomas de hemólisis, el tamaño del clon es variable, normalmente es un poquito más bajo, ¿vale? Lo que sí que veremos es una insuficiencia medular. Una vez tenemos clasificado y diagnosticado, ¿qué presenta físicamente el paciente a nivel de clínica? Veremos una anemia hemolítica, ¿vale? Que como dice el nombre, hemoglobinuria paroxística nocturna, paroxismos, la hemólisis tiene unos paroxismos durante la noche. Físicamente, ¿qué veremos al paciente? Una fatiga, debilidad, orina oscura, ictericia y estos parámetros analíticos los veremos alterados. Además, por el estado de hipercoagulabilidad que hay, habrá una trombosis en sitios inusuales. Predominan las trombosis venosas a las arteriales. Y aquí os he puesto varios ejemplos de trombosis que podrían surgir al paciente, ¿vale? Recordar que la trombosis es la principal causa de muerte de los pacientes con HPN, ¿vale? En el hígado, si hay una trombosis en las venas hepáticas, el síndrome de Budd-Chiari, en cava, porta o esplénica, congestión esplénica, hiperesplenismo, en el cerebro puede desarrollar un evento fatal por trombosis en las venas cerebrales, dolor de cabeza y en venas dérmicas, eritrema o púrpura fulminante. Además, por la hemólisis elevada, la hemoglobina libre aumenta y esta secuestra el óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es un regulador del tono muscular y vascular, por lo que su secuestro provocará un vasoespasmo, que a nivel de clínica el paciente puede presentar dolor abdominal o disfagia, disfunción eréctil, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal aguda o crónica. ¿Qué tratamiento le daremos a estos pacientes? Bueno, inicialmente, sobre todo en pacientes que no presentan clínica, serán tratados con hierro, ácido fólico, vitamina B12 oral, ¿vale? Según el déficit de anemia que presente el paciente, anticoagulantes si el paciente presenta trombosis. Aquí las guías están un poco en discordancia, sí, como profilaxis, en todos los pacientes se les debería dar anticoagulantes. Queda un poco individualizar según el paciente. También se harán transfusiones según los niveles de hemoglobina y corticoides si existe una crisis hemolítica. Recordemos que por los efectos adversos que tienen los corticoides se deberán dar durante periodos cortos, más o menos 5 o 7 días como máximo. Otro tratamiento que son más específicos son los inhibidores del complemento. Aquí tenemos los inhibidores del complemento en C5, el eculizumab, el ravulizumab y nuevos inhibidores que son el pegcetacoplan, el danicopan y el iptacopan. Aquí os dejo una tabla en qué momento, en qué punto están los fármacos. El eculizumab, que es el Soliris, es el que está aprobado por la FDA, por la EMA y comercializado en España. El ravulizumab y el pegcetacoplan están aprobados por la FDA y por la EMA y en España como medicación extranjera. Y el danicopan y el iptacopan están en fase de estudio, todavía en fase 2-3 de ensayo clínico. Además, en pacientes con grave insuficiencia medular, se les deberá dar la opción del tratamiento de trasplante alogénico de células hematopoyéticas, ¿vale? Pero nunca este tratamiento será de primera línea en pacientes con HPN clásica, a no ser que en el país del paciente no exista el eculizumab, o pacientes que no responden por mutaciones heterocigóticas o que responden de forma parcial y continúan presentando inflamación. Si nos adentramos un poquito en el Soliris, que es el eculizumab, os he dejado aquí el sistema complemento y dónde actúa el eculizumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado, que IgG2-4, que actúa bloqueando la fase terminal del complemento, ¿vale? Por lo que mantiene la fase inicial que permite la opsonización de microorganismos y la eliminación de inmunocomplejos, ¿vale? Está aprobado por la FDA y por la EMA y comercializado en España desde el 2007. ¿Qué indicaciones tiene? Bueno, está indicado el tratamiento de adultos y niños con HPN y síndrome hemolítico urémico atípico y además tiene más recientes indicaciones que los dejo aquí que son completamente diferentes a la patología de la que estamos hablando hoy. La pauta posológica para HPN de la eculizumab tiene una dosis de carga semanal durante 4 semanas
de 600 miligramos intravenosos, ¿vale? Y después una fase de mantenimiento de 900 miligramos intravenosos cada 2 semanas, ¿vale? No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática no está estudiado de seguridad, se debería valorar y se puede administrar en pacientes de edad avanzada. Aquí os he puesto que la dosis de mantenimiento son más o menos 2 días porque hay un porcentaje bajo de pacientes que días antes a la siguiente dosis de eculizumab presentan una hemólisis disruptiva, por lo que se podría adelantar la dosis de eculizumab un par de días. Aquí os dejo, no me voy a entretener mucho, en la pauta posológica en pediatría. En este caso se dosifica por peso del niño, ¿vale? Solo interesante, bueno, que la dosis de carga en pacientes de menos de 10 kilos es solo una semana y después la dosis de mantenimiento en pacientes de 5 a 10 kilos sería cada 3 semanas en lugar de cada 2, con las dosis ajustadas al peso del niño. ¿Qué efectos adversos tienen los inhibidores del complemento? En general, C5, tanto el ravulizumab como el eculizumab. Aumento de riesgo de infecciones o sepsis por Neisseria meningitis, por lo que estará contraindicado en pacientes que tengan esta infección no resuelta, ¿vale? Además, como hemos dicho, que actúan inhibiendo la fase terminal del complemento, se deposita C3, que es la parte proximal del complemento, opsonizando los glóbulos rojos, por lo que provocaría la hemólisis extravascular. Puede presentar los pacientes dolor de cabeza, nasofaringitis, dolor de espalda o náuseas. Si comentamos brevemente el aumento de riesgo de infecciones de Neisseria, es porque bloquean el sistema complemento, ¿vale? Que aumenta el riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas como es Neisseria meningitis. Por lo que los pacientes que vayan a iniciar el tratamiento con eculizumab, 2 semanas antes se deberán vacunar del meningococo B y ACWV 135, ¿vale? Si no se puede esperar al inicio del eculizumab por la gravedad del paciente las 2 semanas de la inmunidad de la vacuna, se debe hacer una profilaxis antibiótica. O sea, daríamos el eculizumab, la vacuna y la profilaxis antibiótica durante 2 semanas, ¿vale? Además del resto de vacunas, se deberá seguir el calendario vacunal según el grupo de edad que pertenezca al paciente. Además, en estos pacientes tratados con eculizumab, se les deberá hacer un seguimiento para ver a nivel analítico y a nivel clínico si existe mejoría, ¿vale? Haremos un hemograma completo cada más o menos. Al principio es durante semanal y después se puede extender a 1 mes o 2 o 3 meses según la estabilidad clínica del paciente. El perfil metabólico del hierro, prueba de Kunz, función renal y citometría de flujo anual, porque como os he dicho antes, la clasificación es dinámica, por lo que el paciente podría habernos saltado de un grupo a otro, ¿vale? Y siempre se deberá valorar el beneficio del tratamiento según la mejoría clínica y los parámetros analíticos cada medio año o 1 año. Bueno, si nos adentramos un poquito en nuestro paciente es un varón de 31 años, de origen ecuatoriano, que en el 98 fue diagnosticado de anemia plástica. Fue tratado con corticoides, no presenta alergias conocidas y trabaja en la construcción. En 2002 llega a España y se le diagnostica en otro hospital HPN con tuberculosis pulmonar concomitante, ¿vale? La HPN se presenta con un claro perfil hemolítico y una médula ósea hiperplástica. No es hasta 2010 cuando es derivado a nuestro hospital. ¿Qué pruebas le hacen en el hospital anterior? Bueno, en el análisis de laboratorio se ve una clara pancitopenia, una función renal conservada. En el aspirado de médula ósea el estudio morfológico es normal. El análisis citogénico no presenta alteraciones cromosómicas en la médula ósea. Y en la biopsia medular sí que se observa una médula ósea hipoplásica con hiperplasia relativa de la serie roja y aplasia de la serie granulocítica. Se le hace la citometría de flujo, lo que nos enseña una débil expresión de los inhibidores del complemento fisiológicos en hematíes, que son el CD55 y CD59, en hematíes y granulocitos, lo que sugiere el estudio el diagnóstico de HPN. En ese momento, recordemos, estamos a 2002, todavía no existen los inhibidores del complemento, por lo que se propone al paciente el trasplante halogénico de células hematopoyéticas, pero por falta de familiar histocompatible se desestima el trasplante, por lo que el paciente se trata con tratamiento de soporte de hierro, ácido fólico, vía oral y transfusiones según el nivel de hemoglobina y en caso de crisis hemolíticas se le administran corticoides, en este caso se le dan prednisona en periodos de 5 o 7 días.
¿vale? El estado vacunacional del paciente es el meningococo ACIW 135, el influenza tipo B y el neumococo, ¿vale? Todavía no existía la vacuna del meningococo B, por lo que todavía no estaba. Aquí os dejo una gráfica un poco para ubicarnos en el tiempo, desde que se le diagnostica hasta 2010 el tratamiento de soporte, en 2010 es derivado a nuestro hospital y hasta 2013 no inicia eculizumab. ¿Por qué no inicia antes eculizumab? Porque el paciente desestima el inicio del tratamiento. Quiere estar con tratamiento de soporte vía oral y no quiere iniciar, por motivos personales, no quiere iniciar el eculizumab. Cuando llega a nuestro hospital, se le hace una analítica que presenta un poco de anemia, reticulocitos elevados, la LDH elevada, bueno, estos valores, estos parámetros analíticos. En orina presenta proteínas positivas y hemoglobina. El estado vacunacional es el mismo que os he comentado antes y el paciente continúa sin querer iniciar con eculizumab, por lo que se le mantiene con el tratamiento que llevaba del otro hospital. Hierro ácido fólico vía oral, transfusiones, según nivel de hemoglobina y los corticoides y crisis hemolítica. Aquí os dejo las gráficas que presenta durante este periodo, desde que llega a nuestro hospital hasta que inicia eculizumab. La función renal es conservada, la LDH es elevada, la hemoglobina es bajita, reticulocitos, el paciente requiere muchas transfusiones. A nivel clínico continúa con hemólisis, con signos de epistaxis, ictericia, orinas oscuras, por lo que en 2013 el paciente desea iniciar el eculizumab, ¿vale? Se solicita el eculizumab, se solicita dirección médica, se firma el consentimiento informado, se aprueba por el SAISE y en julio de 2013 es cuando inicia el tratamiento con eculizumab, con la fase de 4 semanas de inducción y la fase de mantenimiento de 900 miligramos intravenosos cada 2 semanas. Aquí os dejo una imagen del SAISE del paciente, bueno, que lo que nos piden es los datos de citometría de flujo, los datos analíticos, el mielograma, la biopsia medular, las transfusiones en el último año y si se ha trasplantado a nivel trasplante halogénico, si sí o si no y el motivo de por qué no se le hizo. Bueno, cuando el paciente inicia con el eculizumab en 2013, con la pauta de inducción y la de mantenimiento, aumenta la hemoglobina, el paciente se estabiliza, se reduce el número de transfusiones sanguíneas, el grado de hemólisis se estabiliza y no presenta ningún tipo de efecto adverso a la medicación, ¿vale? Aquí os dejo los niveles de reticulocitos y de LDH, son marcadores inespecíficos, no son específicos, por lo que serán alterados por otras causas. ¿Vale? ¿Cómo está el paciente actualmente? Bueno, actualmente continúa con el eculizumab cada 2 semanas. El paciente desde el inicio volvió a trabajar, aumentó de peso, mejoró la tolerancia al esfuerzo. Aquí os he dejado el estado de vacunación. Recordar que 2 semanas antes del inicio del eculizumab es cuando fue vacunado del meningococo B, ¿vale? Y en cuanto a descompensaciones que ha tenido el paciente, han sido pues una caída, un cuadro gripal, tuvo el COVID. Y lo que cabe destacar es que en octubre de 2021 se le operó de colecistectomía laparoscópica. Recordemos que la hemólisis se ve afectada, aumentada por cirugías, por inflamaciones, por infecciones, por lo que en este caso la operación se programó el día siguiente a la dosis de eculizumab para evitar la descompensación de la patología, ¿vale? A nivel de cómo está el paciente ahora, continúa con 900 cada 2 semanas. Sí que una vez tuvimos que adelantarle dosis un par de días por esa hemólisis irruptiva que sufrió, pero en líneas generales el paciente continúa con 200, no se ha tenido que adelantar ni sustituir ni nada. ¿Hacia dónde van las nuevas terapias? Bueno, hemos hablado del ravulizumab, que también es un inhibidor de C5 que actúa en la fase terminal del complemento, por lo que nos bloqueará la hemólisis intravascular manteniendo la fase inicial del complemento. Está aprobado por la FDA y por la EMA y está disponible como medicación extranjera en España. Está indicado en pacientes adultos y pediátricos con un peso superior a 10 kilos, con hemoglobinuria paroxística nocturna, en pacientes con hemólisis con síntomas clínicos indicativos de alta actividad de la enfermedad o pacientes que están estables durante 6 meses tratados con eculizumab, ¿vale? Se les podría hacer el cambio a ravulizumab y también está indicado en el síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Qué dosis usaremos en estos pacientes con el ravulizumab? Pues estará ajustado a peso corporal, tiene una dosis de carga también, el día 1 y el día 15 se administra la dosis de carga y después la dosis de mantenimiento que es cada 8 semanas. No requiere ajuste
de dosis ni en insuficiencia renal ni en hepática y se puede administrar en pacientes de edad avanzada. ¿Vale? Aquí os dejo la pauta en pediatría, solo que los pacientes de 10 a 20 kilos, la dosis de mantenimiento en lugar de cada 8 es cada 4 semanas. Menos dosis cada menos tiempo. Otros nuevos inhibidores, está el pegcetacoplan, que es el Astabelis, que es un péptido que actúa contra la proteína del complemento proximal C3, por lo que nos inhibiría la hemólisis intravascular y la extravascular. Está aprobado por la FDA y por la EMA y en España está disponible como medicación extranjera. ¿En qué está indicado el pegcetacoplan? Bueno, está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con HPN tratados durante al menos 3 meses con algún inhibidor del complemento C5, ¿vale? Que aún así continúa con clínica negra. En estos pacientes lo que se deberá hacer es iniciar el pegcetacoplan junto con el eculizumab o el ravulizumab que lleva el paciente y mantener a este último durante al menos 4 semanas tras el inicio del pegcetacoplan. Una vez terminadas estas 4 semanas, se suspendería el inhibidor del complemento y se mantendría el pegcetacoplan, ¿vale? La pauta posológica en este caso son 1080 miligramos subcutáneos 2 veces por semana. Normalmente se administra el día 1 y el día 4. En cuanto a reacciones adversas del pegcetacoplan, reacciones en lugar de inyección, infección del tracto respiratorio superior, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, cansancio o fiebre. Son sintomatología de reacciones adversas leves. La vacunación, igual que con los otros, el paciente hay un aumento del riesgo de infección por bacterias encapsuladas por la inhibición del complemento. Y para terminar, los nuevos inhibidores, que son el danicopan y el iptacopan. El danicopan es inhibidor del factor D, que es el componente de la vía alternativa del complemento, y el iptacopan del factor B, que también es el componente de la vía alternativa del complemento. Ambos nos inhiben la hemólisis intravascular y extravascular y están todavía pendientes de aprobación por la FDA y por la EMA. En líneas generales, ya para terminar, los puntos claves. La HPN surge de una mutación somática activada en el gen PICA que causa una deficiencia de proteínas ancladas a GPI, por lo que hay una hiperactivación del sistema complemento, provocando una sintomatología muy variable. Anemia, fatiga, disnea, trombosis, dolor de cabeza, insuficiencia medular. El diagnóstico se hace mediante citometría de flujo y se determina el grado de afectación con análisis de laboratorio y exámenes de la médula ósea. El tratamiento es con inhibidores del complemento, que actualmente en España está comercializado el eculizumab, pero hay nuevos horizontes con beneficios del ravulizumab, el pegcetacoplan, el danicopan y el iptacopan. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, dejo de compartir la pantalla, así. Perfecto, muchísimas gracias, Roser, ¿no? Es excelente. Sí, ya está, ya has dejado de compartir. Ya está, vale, perfecto. Excelente trabajo, excelente presentación. Yo creo que lo has tocado todo, ¿no? Todos los palos. Nos has hablado de un diagnóstico complejo que además debe definir la gravedad de toda una sintomatología muy característica o caracterizada por diferentes tipos de síntomas, pero también por esa característica especial temporal, ¿no? de la nocturnidad y por también, si no lo he entendido yo mal, por un tratamiento escalonado, ¿no? Que parte inicialmente por un tratamiento muy variado y múltiple según afectación y sintomatología para luego poder dar salto a inhibidores del complemento, en nuestro caso eculizumab, y luego tener la alternativa del trasplante. Yo creo que pocas dudas has dejado, ¿no? Después de este repaso tan excepcional, tan excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta y la quiere lanzar por el chat. Yo sí que un poco a colación de lo que has dicho, ¿vale? Porque a lo mejor no lo he acabado de captar. ¿El paciente se le ofrece el trasplante antes que el ECU o se le ofrece el trasplante porque no quería caso, ECU, ¿no? En nuestro caso solo se propondrá el trasplante, por ejemplo, en países que no exista el eculizumab, pero siempre se iniciará. En nuestro caso, como el paciente se le diagnosticó antes de la existencia de los inhibidores del complemento, sí que se le propuso el trasplante. Pero si no, se inicia... Pero la secuencia es esa, ¿no? Es la Exacto, que... Vale, sí, que estaba... Sí. No, es que luego al oír del caso clínico, digo, ya no sé si al paciente se le había ofrecido el trasplante antes de ECU, lo que pasa es que luego, como has dicho, que él no aceptaba el tratamiento farmacológico, él no quiso, desde el 2007, que ya tenía el diagnóstico, hasta el 2013, el paciente no quiso ser tratado con el eculizumab, pero se podría haber iniciado
Vale. Bueno, tenemos ahí una pregunta del doctor Andrés Navarro, que te da la enhorabuena, como creo que todos los que te hemos escuchado, y dice que has comentado que en pacientes que no tienen clínica el tratamiento puede ser sintomático. ¿Qué cambio haría que el paciente se tratara con un fármaco específico como un inhibidor del complemento como ECU? Entiendo que lo que pregunta es el paso, ¿no? Del primer escalón al segundo. A ver, al final el tratamiento con eculizumab es un tratamiento dirigido a la causa de la sintomatología, de la inhibición de la hiperactivación del complemento. En cambio, con el tratamiento sintomático lo que hacemos es poner parches. Si hay anemia por déficit de hierro, pues damos hierro o damos vitamina B12 o transfusiones. Entonces es como ir apañando poco a poco. En cambio, con el eculizumab el paciente se estabiliza bastante porque mejoran los niveles de hemoglobina, la sintomatología, disminuye el recuento, el número de transfusiones que requiere el paciente, entonces se estabiliza bastante con el eculizumab. Con el paso. Yo al oírte también, todos tenemos algún caso, la mayoría algún caso, y hemos utilizado el ECU para esto, ¿no? Pero escuchándote y viendo sobre todo el cuadro que has puesto con Ravulizumab, Pegcetacoplan, Danicopan y Tacopan, que ya los nombres los ponen adrede para estudiar. No, pensaba, porque entiendo que los habrás estudiado un poco y tendrás más información. Cuando lleguen estos nuevos inhibidores del complemento, estas nuevas alternativas terapéuticas, ¿se espera que aporten más o que sean una otra opción? Es decir, ¿van a mejorar la eficacia de ECU? Pues mira, ¿La seguridad relacionada con las infecciones de Neisseria también se ve beneficiada? No sé, ¿esperamos mejorar ECU o no? Esperamos, con el Ravulizumab, en cuanto a eficacia y seguridad, es más o menos, en estudios se ha visto que no hay diferencias significativas entre ambos. Sí que el paciente vendría cada 8 semanas a administrarse la dosis, porque se ha visto que mantiene un poquito más la inhibición del complemento. Entonces, esta pauta, y además que se ajusta por peso corporal, es un poco más individualizado y el beneficio en cuanto a seguridad y eficacia es la misma. Con el Pegcetacoplan sí que se ha visto que es un poco superior a eculizumab en cuanto a el aumento de la hemoglobina, el número de reducciones de transfusiones y la clínica sintomatología del paciente, y además que subcutáneo el Pegcetacoplan, que una vez el paciente no tenga reacciones adversas con la administración, se podría administrar en casa directamente y tiene menos riesgo de infecciones. Y con el Danicopan, estos dos serían vía oral. Están todavía estudiando la dosis y serían vía oral, estos dos. Muy bien. Bueno, pues nada, esperamos a ver todo lo que llega. Y así como ya no podía yo decir el nombre de los fármacos, porque ya esto parece un trabalenguas, también me he perdido un poco en el tema de PAISE, SAISE, MAISE, nicho, programa de optimización, petición departamental y centralizada, ¿no? Y como nos has recordado que en ese momento había que solicitar el ECU al SAISE, ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos que ahora ya no existe el SAISE, por lo que nosotros en nuestro hospital lo que hacemos es, igualmente mandamos la solicitud a dirección médica para que nos la apruebe, porque es un medicamento que es bastante caro. Entonces, el paciente, la dosis de inducción necesita 2 viales cada semana, que tiene un coste aproximado del vial de 3.000 euros más o menos. Entonces, solicitamos la aprobación y una vez nos la aprueba la dirección médica, lo que hacemos es hablar con el laboratorio, que le mandamos el informe clínico y nos manda como un código del paciente aprobado relacionado con la fecha de nacimiento del paciente. Y con esto directamente ya lo pedimos. Sí, lo tratáis. Bueno, vamos simplificando las cosas, que también es importante. Bueno, Roser, mil gracias. Próxima sesión ya será el 18 de mayo, de dermatomiositis juvenil, Hospital Vega Baja de Orihuela, tutor Carlos de Besa y el ponente residente Gabriel Martínez, moderará el doctor Andrés Navarro. Bueno, repetiros, muchísimas gracias a los compañeros del Hospital General por su excelente trabajo, especialmente a Isabel como tutora y a Roser por su excelente presentación. Gracias a Alexion y Kiowa Kirin, como siempre, y sobre todo gracias a vosotros por estar esta mañana compartiendo experiencias en enfermedades raras. Un abrazo, buen miércoles y fuerza y honor para los del sábado. Hasta la próxima. Chao. Adiós, suerte.